tardes. Hoy voy a presentar el libro Entre pegas y apegos de Marta Badenes y vamos a esperar a que se conecte y charlamos un ratito con ella. Aquí te tengo. Voy a mandarte una invitación. Hola, Hola, Beatriz. ¿qué Que tal? no sabía si... Vale, el gato para que me... Vale, ahora sí que sí, ya estamos conectadas. No, es que no hablaba y no se oía nada. Sí, ahora perfecto. ¿Qué Bueno, tal? muy bien, te introduzco un poquito y hablamos, ¿vale? Del super libro este que has escrito. Perfecto, gracias. Bueno, Marta Badenes es doctora en Psicología Social por la Universidad de Granada y psicóloga general sanitaria, miembro de Vigía y del Laboratorio de Psicología Social y Género. Actualmente es profesora en el Departamento de Comunicación y Psicología Social en la Universidad de Alicante. Bueno, como os comentaba antes, ha escrito este libro maravilloso que ya te lo comenté a ti. Eh, bueno, un tema muy delicado sobre el apego y un poquito sobre cómo conocernos a nosotros mismos también. Como dices tú muy bien en el libro, que no venimos con manual de instrucciones y qué importante es saber cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Cuéntame un poquito cómo surgió la idea de este libro. Bueno, Eva, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por generar este espacio para poder compartir y hablar del libro. Bueno, pues la idea un poquito surgió porque en un principio yo escribía, utilizaba la escritura como una forma de gestión emocional. Entonces, cuando me encontraba revueltilla y demás, pues escribía. Y al final, pues ya tenía en la mente, digo, de darle un poco de estructura y hacer un libro que, al igual que a mí me ha podido ayudar todo lo que pone en el libro, pues posiblemente podría llegar a otras personas y les podría servir también, pues eso, para hacer un poquito de introspección y al final generarles mayor bienestar en su día a día. Sí, porque hay que decir que además el libro es eminentemente práctico, Sí, con mucho. zonas donde rellenar, bueno, así abriendo a Faro, encuentro aquí herramientas básicas de mi mochila. Tenéis aquí espacio en el propio libro para ir rellenando. Y bueno, yo decirte que me removió muchísimo. Yo soy una persona que llevo trabajándome a nivel personal muchísimo tiempo. Ujú. Y bueno, podemos, si quieres, desgranar un poco el libro. Sí, Sí pero que déjame decirte que eres una valiente y que te honra mucho eso, ¿no? Lo que has dicho, del estar trabajándote continuamente y durante mucho tiempo. Porque al final, bueno, muchas personas no acaban de conectar consigo mismas o de indagar un poquito en qué es lo que sienten cuando están más incómodas y demás. Justo por eso, ¿no? Porque muchas veces rascar y mirar en nuestro interior puede ser un poco molesto, pero al final es la solución para estar mejor a medio y largo plazo, y incluso para mejorar las relaciones con las otras personas. O sea sí. que enhorabuena por ello. Sí, hace unos años que no lo decía, pero ya son tantos años trabajándome que, pues eso, aún siguen saliendo muchas cosas porque sabes que en el proceso de crecimiento personal nunca se termina casi No, de conocer a uno mismo, pero sí. sí que me ha llamado la atención que el libro lo escribes en femenino, que Ujú. luego sabremos por qué, por la tesis esta tuya que tenías por ahí. Y cómo desde el principio nos pones una protagonista femenina que nos va acompañando a lo largo del libro. Sí, al final está escrito de esa manera refiriéndome a las personas, con la idea de utilizar un lenguaje inclusivo y neutro para no tener que estar continuamente utilizando él, la, ¿no? Sí, total. Y facilitar un poco la lectura, pero vamos, que está dirigido tanto a hombres como a mujeres, como a Sí, todas las personas que quieran acceder a sí. él. Parece que los hombres se cierran un poquito más cuando tienen que hablar de emociones, ¿no? Les cuesta Bueno, más. sí, hay de todo. Sí. Bueno, Sí, si y al quieres, sí, sí, dime. dime. No, digo, y que también utilizo los personajes María y Mario durante el libro, pues para poner ejemplos prácticos y demás. Hmm.
Sí, además tú como psicóloga habrá sido más fácil escribirlo, ¿no? Que si Bueno, a me ver, pongo yo. realmente, sí, realmente yo trabajo también como profesora e investigadora en la universidad y al final estamos muy acostumbrados ya también a escribir artículos científicos y demás, pero este libro es como más divulgativo, más práctico. Ha sido como un poquito un cambio, Sí. pero sí. Bueno, hay que comentar que el libro está dividido, es que hay tanto para hablar aquí. El libro está dividido en 5 capítulos que se llaman Conocerte como proceso de liberación, Sé tu propia brújula, Aprende de las adversidades de la vida, Elige cómo relacionarte y Toma perspectiva, ¿no? Así Ujú. es. Bueno, si quieres empezamos por el primero, porque Bien, por ejemplo. cosas que me han resonado a mí, eh, Ujú. que me ha apuntado aquí. La necesidad de vivir en libertad, las creencias, el quién eres, el ejercicio de mirarte al espejo durante 5 minutos, ese, Mm. bueno, ¿Lo has cuando he podido tenido, experimentar? sí, de hecho ya lo había hecho, no me ha llamado tanto la atención porque ya alguna vez lo he hecho cuando me he sentido así mal, a veces se me olvida, pero sí que es importante mirarte al espejo y yo digo, me quiero y me acepto mirándome en el espejo, Ujú. pero es un segundo y todo lo que experimentas ahí, pues eso. Sí. Un poco Y la idea de ese ejercicio también es, da igual emocionalmente cómo te encuentres, ¿no? Pero mirarte a los ojos, sí, especialmente, exactamente. y pararte ahí. No tener ninguna, no hacer ningún juicio ni demás, ni ir con ninguna expectativa, simplemente qué ves, qué sientes. Y ahí es que es muy curioso cómo empiezan a aflorar emociones, porque muchas veces no nos paramos a mirarnos. Es como Sí, damos por hecho las cosas, vamos con el piloto automático, pero realmente cuando te detienes y dices, vale, ¿qué veo? ¿Cómo me describo? ¿Qué siento cuando me veo, especialmente? sí. Luego también la importancia de cómo cuidas a tu niña interior y cómo los adultos a veces eh, se manejan con esa niña también. Un poquito quería hablar para empezar de todo esto, de las creencias, de cómo vivir en libertad, un Ujú. poquito de todo esto. Y Sí, sobre todo eso, lo que más me ha llamado la atención de este capítulo, lo de elegir desde dónde eliges el camino, desde el miedo o desde la libertad, ujú, porque es muy totalmente. importante eso. Sí, sí, sí. Cuántas cosas nos vienen condicionadas de Estamos muy esto. condicionadas, sí. Y al final es un ejercicio muy sencillo, muy... Sí, sencillito puede parecer, pero al final también es bastante potente, ¿no? Porque es lo que decía, muchas veces actuamos, pero al final estamos actuando libremente o condicionados por nuestro entorno, por lo que pensarán los demás, etcétera. Entonces es un ejercicio de parar y pensar, vale, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque realmente lo siento y me siento bien y esto va acorde a mis valores y a lo que de verdad Mm, considero o realmente lo estoy haciendo por miedo, ¿no? Y los miedos mm, pueden abarcar miles de sí, casuísticas, como por ejemplo, es que si no hago esto mis amigas se enfadarán, o es que mi familia pensará que no soy una buena hija, o es que mi pareja pensará, en fin. Las interpretaciones que podamos hacer en nuestra cabeza, ¿no? O incluso mm, muchas veces, vale, estoy tomando la decisión desde el miedo, con la finalidad de evitar las consecuencias, ¿no? Porque si a lo mejor realmente hago lo que siento y lo que quiero, la mm, respuesta que voy a obtener de mi entorno querido es a lo mejor el rechazo o la no aceptación, mm, ¿no? Y entonces todo eso también estaría relacionado con otro capítulo en el que hablamos pues un poco de eso, ¿no? Que quien bien te quiere, al final respetará y te amará desde una manera incondicional, ¿no? Es decir, respetando tus decisiones. Y si no es mm. así, pues tenemos que valorar un poquito cómo nos estamos Sí, relacionando. exactamente. Si tienes que eliminar gente o no, que eso también lo hablaremos más adelante. Sí. También hablas de la autoconfianza, de las explicaciones de los conceptos como la autoestima, los cambios para sentirse merecido y valioso. Ujú, Y bueno, las afirmaciones positivas para reforzar a la niña interior que todos tenemos, que en algún momento, yo hablo por mi experiencia, muchas veces salen cosas en terapia, yo hago terapia cognitivo-conductual y ujú, y sí. las cosas que salen
siguen saliendo, a pesar de que llevo mucho trabajado, siguen saliendo las rabietas de la niña que sale por ahí, Sí. de las colitas, como dice mi terapeuta. Sí, pero está muy Y bien el aprender a identificarlo, eso. qué importante escucharla. Yo a veces aún no consigo identificarla 100%, pero mi terapeuta sí. Bueno, eso te ayuda, ¿no? En el Sí, trabajo. sí, Claro, eso es algo que también quería resaltar, ¿no? Que el libro es muy útil y muy práctico para ayudarte en tu proceso de crecimiento, pero es cierto que no sustituye una terapia psicológica, ¿no? Y muchas veces pues, necesitamos esa mirada externa y profesional que nos ayude en el camino de, pues, de la sanación y del proceso en el que estemos cada persona. sí. Cómo es de importante hablarle a la niña interior que todos llevamos dentro y que a veces los adultos, pues eso. Sí, que muchas veces pues se nos quedan unos esquemas Sí, mentales en función de vivencias que hemos tenido en la infancia. Y luego como adulta, a lo mejor racionalmente dices, bueno, esto no tiene sentido, ¿no? Pero te sale la herida. Por eso hablamos muchas sí, veces de la niña interior, de cómo eh, a lo mejor a esa niña en ese momento no le dieron lo que necesitaba, pero que nosotras ahora como adultas sí que tenemos las herramientas y somos capaces de sostenernos. Y de mm, sostenernos cuando sale, pues, lo que decías, ¿no? Esa rabieta, a lo mejor desproporcional o demás. sí. Sobre todo cuando hay algo que no te cuadra y te sale la rabia esa interior que tienes ahí, el famoso subconsciente ese, que se queda todo grabado ahí. Mm, Sí, ahora hay sí, una sí. técnica muy novedosa que es el MDR. Tú creo que Mm. trabajas con ello, ¿no? Y Estoy sale, formada en MDR también, sí, en sí, el nivel uno y en el 2. sí, Y la ahí. verdad es que me parece una terapia muy potente, muy Mm, recomendable, mm, porque trabaja mucho con esas memorias almacenadas que tenemos y que a lo mejor no nos están siendo útiles en el día de hoy. sí, Entonces, está bien porque vas trabajando esas memorias encadenadas y demás y poniéndolas en su sitio, por así mm, decirlo, ¿no? Dándoles el sí, significado que realmente tienen y no el que sí. nos pensamos. Y está muy bien, la verdad es que Sí, sí. a veces es que eso también ves en otros problemas que dices, mira, es que eso lo está diciendo tu niña, pero tú como adulta puedes gestionarlo. Sí. Sí. Bueno, pues pasamos a otro que se llama Sé tu propia brújula, en el que se habla de hacer frente justo a los miedos y la incertidumbre que hablábamos antes y el derecho a elegir tu vida y premiarte en cierta forma lo que has conseguido hasta ahora, ¿no? Porque muchas veces somos nuestros propios enemigos Ujú. que... Vamos, es fundamental cómo nos hablamos a nosotras mismas y la interpretación y percepción que hacemos de las realidades que vivimos, eso va a impactar mucho en nuestras emociones y en cómo nos vamos gestionando. Hmm. Entonces, sí, va a ser fundamental, vaya. Sí, sobre todo eso, que a veces estás ahí hundido y dices, es que no he conseguido nada, es que no sé qué, y te pones a pensar y dices, es que he conseguido esto, lo otro, tal, y eso te hace Al un fin. poco ganar autoconfianza también. Mm. Pero al final muchas veces es el relato que nos contamos, ¿no? Como una misma situación, dependiendo de la interpretación que le estés dando, pues te Hmm, va a generar una emoción u otra. Entonces, elijamos bien cómo queremos ver el mundo, ¿no? Porque al final el mundo es un reflejo de nuestro interior. sí, así Mm. es. Bueno, también tenemos las preguntas estas de esto depende de mí. Exacto, Para... porque es que, claro, la toma de decisiones es todo un mundo también, porque muchas veces, pues bueno, también estamos condicionadas mucho por nuestro entorno y demás, por nuestras experiencias previas, etcétera, y a la hora de tomar una decisión, pues son muchos factores los que están influyendo. En este sentido, tener la máxima claridad nos va a ayudar un montón a tomar la decisión y no dejarnos llevar por las opiniones ajenas y demás, que eso estaría un poco relacionado por desde dónde estoy tomando mis decisiones que hablábamos antes, desde el miedo o desde la libertad. Sí, Entonces, cuanto más nos conozcamos, más fácil será tomar ese tipo de decisiones. Aún así, muchas veces es como que nos genera mucha ansiedad la incertidumbre, el no saber qué pasar o si tomo esta decisión. Claro, si tomo un camino estoy dejando otro, obviamente, ¿no? No podemos sí, sí, cogerlos todos. Y pues muchas veces vamos al futuro. ¿Y si hubiera tomado esta decisión? ¿Qué pasará si tomo esta decisión y la otra y demás? Y al final vamos hechas un lío y muchas veces te puedes incluso hasta paralizar, ¿no? En la toma de sí. decisiones, del agobio que te genera, te paraliza.
Entonces ahí sí sí, que es importante discernir, escuchar nuestro interior y ver qué es lo que más sí. realmente nos apetece. Y viendo un poco eso, qué depende de nosotras y qué no, que es lo que comentabas, ¿no? De mí Sí, dependerán ciertas cosas, vale, perfecto. De mí depende, pues no sé, tomar la decisión, dar una respuesta en 7 días, etcétera. Pero ¿qué no depende de mí? Pues que en el futuro, pues, no sé, miles de cosas, miles ¿no? de Es decir, situaciones. hay aspectos que dependen de nosotros y los podemos controlar y otros que no. Sí. Y sobre todo eso, elegir cómo relacionarte, tanto si sale bien como si sale mal una decisión, tomarla con aceptación Y que o siempre podemos cambiar resiliencia. de camino. Sí, Siempre podemos exactamente. cambiar de camino, ¿no? Al final, Sí. La una cosa es reco- lo que toca y otra lo que queremos hacer. Exactamente. Y Eso. luego la relación con las emociones, eso, escuchar lo que estabas hablando, escuchar tus emociones para aprender a gestionarlas. Y, Y, y pararnos, que eso es lo más difícil que hay muchas veces, porque normalmente vamos, nos pasa el día que ni nos hemos enterado, ¿no? ¿Y sí, qué pasa a muchas personas cuando después de un día ajetreado, pues ya llegan al sofá tranquilamente, se relajan, dicen ahora sí, ¿no? ¿Y ahora qué? Ahora a lo mejor empiezo a notarme el corazón acelerado, empiezo a notar nerviosismo, que estoy intranquila. Entonces, eso es lo fundamental, pararnos y decir, vale, conecto con mis sensaciones, qué es lo que estoy sintiendo, qué me quiere decir, pero normalmente, ¿qué se suele hacer? Pues, uff, madre mía, no me gusta esta sensación, pues me pongo Netflix, me voy a hablar con una amiga, me voy a tal, que al final son formas de gestionarte también, pero con conocimiento, ¿no? Hay veces que pueden ser útiles, algunas estrategias pues más de, ¿no? de distracción y demás, pero no podemos silenciar nuestras emociones y lo que estamos sintiendo porque al final eso explota sale, por algún sale lado. por O sea, algún tarde lado. o temprano nuestro cuerpo nos va a hablar. Si no es así, será a través de una enfermedad o a través de cualquier cosa. Sí, eso Mm, es lo que digo yo siempre, que al final cuando te sale algo mm, físico, dices, ¿de dónde viene esto? Que sí, no estoy escuchándolo. Y al final exacto. dice, porque dicen que se nota antes en el cuerpo que en la mente, ¿no? No sé si... Claro, porque como a veces la mente no la paramos, no hacemos caso a las emociones, pues al final el cuerpo dice, oye, escúchame, de alguna manera, ¿no? Exacto. Bueno, está también lo del sistema de creencias que venimos del... No sé si trabajas también con el transgeneracional, pero venimos de un sistema de creencias que, bueno, nos han enseñado, venimos arrastrando legado familiar de Totalmente. que esto se hace así porque yo lo digo así y esto es lo que se hace bien y ya no tienes opción casi de... Totalmente, y vamos con un sistema de creencias que al final ni nos pertenece, ¿no? Pero como que lo hemos ido heredando y al final, como no empecemos a cuestionarnos todo eso, es cuando vamos a seguir igual y transmitiendo a otra generación y a otra generación. Sí, Lo importante y lo valiente es pararse y decir, bueno, ¿esto realmente está resonando conmigo o es algo que he aprendido o que me viene de a nivel familiar, etcétera? Sí, es mm. que son muchas vertientes. Sí, es que hay tantos para... Sí, Bueno, de vez en cuando voy a ir enseñando el libro, ¿eh? Para que, perfecto. Yo para que también lo lo tengo leas. por aquí. Bueno, luego me ha gustado mucho que yo la conocía, pero no le había dado nombre. La teoría que nombras de Albert Ellis del ABC sobre la interpretación de Mm, situaciones, cómo a veces llegamos a, yo es que lo pienso todo por mí, una situación con una amiga sí, que la una dice una cosa y la otra dice otra, y la otra te quiere convencer y tú no quieres que te convenza. Y cómo se ve desde diferentes puntos de vista, que lo ilustras muy bien con el dibujo ese también de la copa, mm. o Sí, desde el 6 y el 9 que se pinta en el sí, suelo. sí, pero al final es que es totalmente así, ¿no? La imagen es la misma, la situación es la misma para ambas personas, pero ¿qué pasa? Que dependiendo de nuestra percepción, de la interpretación que estemos haciendo de eso, es lo que va a Mm, generarnos unas emociones u otras y en base a eso, pues nos comportaremos de cierto modo, ¿no? Si yo he quedado con una amiga, con mi pareja o algo y no me coge el teléfono, imagínate que la estás llamando un montón de veces y no te lo coge. Ya habías quedado, son las 4, ¿qué haces? O no, que no vienes, ya sí. habíamos quedado. ¿Qué interpretas ahí?
Sí. ¿Qué puedes interpretar? Pues que pasa de tu cara. Muy o, bien. o que se le ha hecho tarde o que... Claro, Mil pero cosas. depende de lo que interpretemos, la emoción va a ser distinta, ¿no? Si yo pienso, es que pasa de mi cara, voy a decir, pero bueno, que no me hace ni caso, me voy a enfadar, voy a decir, bueno, pero si Sí. por otro lado empiezo a pensar, uy, pues seguro que ha tenido un accidente, madre mía, a ver si está grave, tal, pues a lo mejor me entra preocupación, agobio, ¿no? Y en función Sí, de, ya ves, de un pensamiento, estoy generando una sí, emoción y en base a eso haré una cosa u otra, ¿no? Llamaré a la policía o no, o ya sí, me iré a mi casa y me enfadaré. Entonces sí. es muy importante en cómo interpretamos las cosas, porque eso va a tener un impacto directo en nuestras emociones y en cómo lo gestionamos, cómo nos Y es, comportamos. sí, así. Y eso viene un poco relacionado también con los límites. Podría venir relacionado con la relación entre las personas en el respeto y amor que te tienes que tener también a uno mismo. El cómo eliges el rodearte. Los límites es Eh, un tema también interesante, ¿no? Porque muchas veces los límites se refieren hasta qué punto, ¿no? Estaría relacionado con la asertividad, con la capacidad de dar mi opinión, mi punto de vista, expresar mis emociones, sin herir al otro, pero también respetándome a mí misma, ¿no? Es como esa fina línea entre uno y el otro. Entonces, muchas veces decimos que sí cuando realmente queremos decir no, o aguantamos comentarios o situaciones que no nos hacen bien, por el simple hecho de no poner ese límite, pero porque, ¿qué pasa si pongo ese límite, no? Si lo hago asertivamente no debería de pasar nada, porque la otra persona también debería entender mi punto de vista. Pero muchas veces la realidad no es así y utilizamos pues la manipulación emocional y otras cosas. Entonces, si yo pongo el límite, te digo que no, a lo mejor tú respondes pues con rechazo o ya no quieres verme o me haces el silencio, ya no me respondes, en fin. Entonces yo para evitar eso no pongo límite, pero ¿qué pasa? Que no pongo límite y al final no me estoy escuchando a mí misma, no estoy siendo sincera con lo que realmente quiero hacer. Entonces, Ya. ahí estaría un Y poquito relacionado el tema de los límites. sí, eso viene también un poco unido a a lo que hablábamos antes de las creencias y las experiencias que hayas tenido tú antes, ¿no? De según una situación como se dé y según las experiencias de vida que hayas tenido tú antes, pues puedes reaccionar también de una forma Mm, o de otra. exacto. Que se pueden aprender otras formas, ¿no? Yo puedo haber aprendido a callarme, pero puedo aprender que eso no es lo que me está o sea, no me está haciendo bien, que necesito aprender otras formas de relacionarme. Sí, Entonces, la o mente sea, humana está tan loca. es maravillosa. ¿Cómo vamos? Un misterio. Luego hay una cosa que lo trabajé hace poco yo no tanto por mí, sino porque lo hablamos, salió en terapia y tal, el comportamiento de las conductas cuando generan beneficios secundarios inconscientes. Mm, sí, que Ese muchas es un veces. tema que quería hablar según las Dime, dime. necesidades, ¿no? Porque como una persona puede cambiar la conducta o hacerse el papel de víctima o hacerse el papel de, yo qué sé, Claro, de muchas cosas. sí, es Sí, que muchas veces pues, tenemos esa ganancia secundaria en las conductas que hacemos, que quizá no somos conscientes de ello, pero ahí están, ¿no? Como si fumar es malo, yo sé que fumar es malo, que perjudica mi salud, pero aún así lo hago. Y no es que sea sí, masoca, es que a lo mejor estoy teniendo una ganancia secundaria en todo eso, que me compensa más, o yo creo que me compensa más a corto plazo, ¿vale? Luego tendríamos que ver a medio y largo plazo. ¿Vale? Sería una estrategia de gestión emocional. Por ejemplo, imagínate que yo fumo porque cuando me siento muy ansiosa o nerviosa necesito fumar para tranquilizarme. Bueno, necesito, me cuento sí. que necesito, ¿no? Total. Entonces, al final, ahí la clave sería dar un poco qué te está aportando esa conducta, para qué te está sirviendo. Entonces, pues a lo mejor te está sirviendo para relajarte, ¿vale? Pues qué otras formas, qué otras estrategias más adaptativas que no te perjudiquen la salud, por ejemplo, podríamos encontrar para cambiar esa conducta, ¿no? Esto estaría relacionado con el cambio de conductas, pero no es simplemente esto es malo, pues deja de hacerlo, ¿no? Es como individualmente cada persona tendrá sus razones para gestionarse de una manera u otra, ¿no? Y sería como ir rascando, ir dando en esa ganancia secundaria que tenemos cada una Sí, de cosas que a priori pueden parecer que nos calman, pero que a lo mejor a medio y largo plazo pues no están siendo lo mejor para
para nuestra salud, por ejemplo. ¿Qué recomiendas en ese momento? Pararse y escuchar en silencio, por A ver, ejemplo. es que para empezar es como que sería Prochaska y Di Clemente hablan de las etapas de motivación al cambio, de las conductas, y son 5 fases, ¿no? Entonces, la primera de ellas sería tomar conciencia de que tengo un problema o de que hay algo que tenga que cambiar. Porque yo te puedo decir, deja de fumar, que fumar es malo, pero tú a lo mejor es que ni siquiera te planteas que fumar sea malo. Entonces, para ti está bien. Entonces ahí hay muy poca movilidad para el cambio, ¿no? Luego ya sería Claro. cuando a lo mejor empiezas a contemplar, bueno, pues quizá, bueno, algún día o en enero, ¿no? Y sería como ir siguiendo las fases. Entonces, depende de la fase en la que se encuentre la persona, pues también se empezaría a abordar de una manera u otra. Pero si tú ya eres consciente de que hay algo que quieres cambiar, Mm, indaga un poquito en qué te está aportando eso, mm. en qué te estás Ya, beneficiando con esa conducta que ya, estás pero haciendo. para eso tienes que ser, o sea, querer cambiarlo y ser consciente en ese momento de que Querer tienes un problema. cambiarlo o por lo menos ser consciente de que no te estás haciendo bien con eso o que a lo mejor no es que quieras cambiarlo, decir voy a cambiarlo y firmemente me aferro a eso, pero ya por lo menos contemplar que muy bueno para tu salud, por ejemplo, no es, o que no te está dando todos los beneficios que te gustaría y demás. Sí, ese es un ejemplo claro, pero hay otros que A ver, sí, depende, claro. hay demasiadas. No, pero también se podría extrapolar, por ejemplo, a cuando consumimos dulces, ¿no? A lo mejor emocionalmente estoy triste, pues me voy a comer una palmerita de chocolate, ¿no? O me voy a atiborrar a palmeritas de chocolate, que es muy diferente. Claro, es que Exactamente, todo también con su justa medida. exactamente. Un Mm. poco de ni blanco ni negro, ¿no? Sí. Bueno, luego tienes también en el libro el cómo ganar la confianza en ti mismo a Mm. través de la visualización de los éxitos y tal, y eso me ha gustado también mucho lo del tren este de las personas que suben y bajan de tu vida, porque yo siempre digo que tienes mucha gente a tu alrededor, pero hay gente que de repente a lo mejor tú estás creciendo a nivel personal o a nivel laboral o lo que sea, y hay gente que de repente desaparece o al revés. Viene gente que habías olvidado por ahí y de repente aparece y dices, ¿qué me tiene que enseñar Totalmente. esta persona ahora? ¿Para qué aparece esta persona? ¿Qué quieres de mí? Exactamente. No, pero totalmente, conforme vamos evolucionando y demás, es cierto que vibras más con unas personas o con otras, ¿no? Porque pues tienes cosas, cosas en común o no. Es como lo típico de las amigas de la infancia o en el pueblo. A lo mejor te vas, estudias fuera, lo que sea, y luego resulta que ya no tienes eso en común que tenías con ellas y ya no estás igual. O al revés, hay relaciones que a lo mejor no se ven en años y se vuelven a juntar y es como si nada. ¿No? Al Sí. final depende un poco cómo va evolucionando cada persona y en qué vibra está, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Y luego, Sí, sobre todo, no cargar con la mochila de otros, que a mí me ha pasado mucho también a lo largo bueno, he aprendido ya a lo largo del me tiempo, alegro un montón. pero como la vida te va poniendo situaciones como cuando dices, ya la tengo superado, ya Ahora esta la otra. situación ya la tengo superada. Y de repente la vida te pone la situación de otro color, de otra forma, con otras personas, y Para que te aprendas de esa experiencia, totalmente. dices, vas a ver si ahora lo has superado o no. Vamos a ver. A ver qué has aprendido, ¿no? Sí, sí. Muy graciosa. Es La que vida. yo era una persona muy de echarme eso, los problemas de los demás, incluso olvidarme de mi propia vida y cargarme con mochilas que no me correspondían y era un desgaste. Ahora que lo miro con perspectiva, Sí, era un desgaste al final brutal, porque además se despertaba muchas emociones, porque tú al totalmente. final esperabas algo de la otra persona que a lo mejor no estaba dispuesta a darlo, ¿sabes? Mm. O estaba cargando yo mochilas que no me correspondían. O sea, puedes ayudar a alguien, pero no dejarte, yo qué sé, un No trabajo, olvidarte lo de que ti sea. misma, ¿no? Tampoco.
exactamente. Eso Sí. también está muy influenciado y más en las mujeres, ¿no? Por las creencias más de la cultura y demás que podemos Mm, tener más arraigadas de cuál es el papel como mujer o que tenemos que mm. ser cuidadoras, estar dispuestas a ayudar a los demás y demás. Y muchas veces lo que pasa es que te pierdes a ti misma, ¿no? Intentando salvar al otro, dices, bueno, ¿y a mí quién me salva? ¿Y yo qué? ¿Qué pasa conmigo? Y lo de las mochilas, pues sí, cada persona llevamos nuestra mochila, pero esto es como los aviones, primero póngase el oxígeno usted para poder ayudar al de al lado, ¿no? Hace Está poco lo bien, escuché eso. claro, Sí. por supuesto, ayudarnos entre nosotras mismas, somos seres sociales y no hay nada más maravilloso que apoyarnos unas a las otras. Pero al final lo que no podemos hacer es, pues eso, porque al final también puede ocurrir, no sé, a lo mejor en tu caso, que se aprovecharan de esa buena voluntad, ¿no? Y lo dieras todo y al final no tuvieras para ti. Sí, es un poco relacionado también con el título, ¿no? En donde hablas del apego. Yo es Sí, que un poco entre pegas y apegos apuesta por ti. Es decir, obviamente somos seres sociales, estamos vinculados unos con otros, pero, pero no podemos olvidarnos tampoco de nosotras mismas. sí, No es incompatible. No es exactamente. incompatible, al contrario. Aquí hablas de unas emociones que hay que integrar en nuestra vida, que son la empatía, la asertividad y la flexibilidad mental, un poco lo que llevamos hablando de a lo Bueno, largo de la... la Sí. empatía, mira, esas son como las herramientas que evitarían, no es que evitaran los problemas a lo mejor, pero sí que ayudarían a solventarlos de manera más Mm, eficaz, ¿no? Y más sí, constructiva. Porque al final, si empatizáramos un poquito, en vez de estar pensando, ¿qué daño me está haciendo? ¿Cómo me está atacando? Bueno, ¿y yo cómo he podido? O sea, ¿cómo se puede sentir la otra persona ante este conflicto? ¿Vale? Porque muchas mm, veces nos quedamos en yo, qué daño me está haciendo, qué mal se ha portado conmigo, pobrecita de mí. ¿Vale? Pero cuando giramos un poco y decimos, vale, y a lo mejor, ¿cómo puede estar sintiéndose esta persona? Luego la asertividad, que sería esa forma de comunicar sin caer en la agresividad ni en la pasividad. La agresividad sería, ya te lo digo, gritando, aquí me impongo yo para que no me pise nadie. Y la pasividad, todo lo contrario, me callo, no digo nada, me hago pequeñita, pero por lo menos evito el problema, que al final no lo mm, estás evitando, no, porque se está acumulando. sí, Y luego la flexibilidad mental, esa es la clave también, porque es la capacidad de ver la situación desde otro punto de vista, que no sea únicamente el mío. Ser capaz mm, de adoptar diferentes perspectivas e incluso pensar en posibles soluciones, ¿no? Porque muchas veces nos pensamos que sota, caballo y rey y no es así. Que hay sí. infinitas posibilidades que nos da la vida. Lo que pasa es que muchas veces nos reencajonamos en una y de ahí no nos sacan. La verdad que Esas sí, serían como las herramientas a ponernos en la mochila, todas la, ahí. la Iría verdad todo es que mucho mejor. la verdad es que si todo el mundo aplicara todo eso, incluidas nosotras igual, pues eso. Totalmente. También eso, el derecho, bueno, lo que hablabas de la asertividad, del derecho a decir lo que piensas, aunque otras personas no estén de acuerdo. Ujú. Muchas veces me ha pasado a mí que digo, pues incluso eso, a la hora de poner límites, que le dices a una persona, oye, me he sentido así, o me he sentido así. Y la otra Bien. persona aún te... Eso me enseñó la terapeuta, Sí, hablar desde cómo te sientes tú. exacto. Eso también es clave. Porque Sí, aún así la otra persona enseguida se puede sentir atacada, ¿verdad? sí, Como llevándoselo a lo personal. Eso es sí, una de las cosas también que transmito en el libro, ¿no? Intenta no llevártelo todo personalmente. sí, ¿No? Hay un exactamente. libro que es el libro de los cuatro acuerdos que habla también mucho de eso, del uso del lenguaje, del no tomarse nada personalmente. ¿Por qué? Porque al final tú estás expresando cómo te sientes y cómo te sientes en función de cómo has interpretado también lo que te ha pasado. Entonces es Sí, una forma de llegar a la otra persona. Si la otra persona se siente que la estás atacando, ¡puf! Ya empezamos mal. exactamente. Pero bueno, tú por lo menos hablando desde cómo te sientes, no diciendo tú me haces sentir, no, yo me Sí, siento así con esta sí, situación. No digo sí, que sea tu intención, pero me estoy sintiendo así y sí. está Es que bien a veces expresarlo. cómo cuesta las relaciones humanas de Sí, la verdad que sí. la frase esa que dice entre lo que dices, lo que interpreto, lo que no sé qué, El no hay teléfono es manera de propiedad. entender.
Lo que dices a lo que llega, ¿no? O sea, Sí, un poco eso, lo de desde lo que hablábamos antes, desde cada uno donde ve su realidad, si desde el 6 o el 9, ¿no? mm, Pintado en un... Y luego también el apartado este que me ha gustado mucho de los pensamientos racionales e irracionales, el cómo diferenciar eh, el tipo claro, de... que a veces es difícil identificarlo, por lo menos para mí, que eso sí que me, sí. en terapia sí que me ayudan mucho o me han ayudado cuando he ido con un pensamiento de estos catastróficos, tal, es que Mm. todo me pasa a mí, es que Muy yo qué sé. generalista. Es que lo caemos mucho en en ese tipo de pensamientos irracionales, ¿no? En el día a día, pero al final es importante eso, aprender a identificarlos también. Todo, nada, nunca, siempre, Sí, todo lo que implique eso, ojo, vamos a revisarlo, porque todo me sale mal. ¿Seguro? ¿Alguna vez te has hecho algo bien? Pues seguro que sí, ¿no? exactamente. Entonces, Sí, es de identificar el tipo de pensamiento y ver. Yo tenía un PDF por ahí que me pasaron una vez que se llamaba Los 15 pensamientos deformados o algo así, ujú, ¿no? No me sí. acuerdo ni de dónde era ni de... No me acuerdo bien, la verdad, pero sé que Bueno, lo lo tenía por ahí. importante es que los hayas interiorizado. Sí, es que hay tanto al final. Ya, bueno, poco a ¿Cuál, poco. cuál era al final el objetivo del libro? Sí que es verdad que a mí me ha acompañado mucho el tema, me llamó mucho la atención cuando contactó conmigo la editorial Ujú. Nazarí. Me llamó mucho la atención en principio por lo del apego, porque ese es un tema que me ha acompañado a mí a lo largo de mi vida. Y cuando vi eso del apego, digo, uy, esto me lo tengo que leer Te llamó porque la atención, ¿no? seguro que algo me resuena por ahí. De hecho, lo que te comentaba antes, que hay momentos que tenía que dejar el libro porque no sé si es por el momento en el que estaba pasando yo, pero Mm. todo lo que leía me resonaba a mí. Digo, voy a dejarlo un ratito y luego lo cojo. Está bien dejarlo reposar un poquito, porque a Sí, veces sí, si te pones realmente a hacer las actividades prácticas y demás, que es la idea, llevar a la sí, práctica, ¿no? Pues sí, te puede remover un poquito y está bien, sí. pausar y decir, bueno, luego lo retomo al día siguiente o cuando me sienta yo con ganas. ¿Fue fácil para ti encontrar editorial que publicara el libro este? Hombre, la verdad es que me fue muy bien, porque fue contactar con la editorial Nazarí y enseguida fue un sí. Entonces es Qué algo bien, que me alegró un montón. qué bien, qué Y ya suerte, estuvimos porque diseñando ahí con su ayuda y demás un poquito la portada y eso, y enseguida fue todo muy rodado. La verdad es que sí. Que qué Alejandro, una suerte. maravilla. La verdad es que estos temas siempre venden, como digo yo, porque ahora el tema de trabajarse uno mismo y tal, pues es tan importante, por lo menos para mí, que cuando ves un libro que se dedica a tener herramientas o dedicarte tiempo a ti, pues Es que al siempre final vamos a estar siempre con nosotras mismas. Qué mejor que tener una buena relación, ¿no? así. El estar sola, estar tranquila, el estar a gusto y en paz contigo misma. Sí. Luego hay la reflexión que haces al final, que todo está en nuestro interior y que tenemos que ser libres. Ujú. Y la meditación final que nos regalas y el fragmento de la tesis, que también es una sorpresa ahí final. Sí. Sí, Sí, bueno, la respiración guiada, ¿no? Del globo es un poco, pues eso, para calmarnos, conectar, un poco focalizar también la atención a través de la visualización en la respiración, que al final eso pues nos va a ayudar a calmarnos, a disminuir la tasa cardíaca, etcétera. mm, Y por otro lado, el libro cierra con esa metáfora de la violencia de género, porque es cierto que yo he hecho la tesis doctoral en violencia de género. mm. Entonces se me ocurrió escribir eso y digo, vamos a compartirlo en el libro, porque creo que también puede ser útil, sobre todo para muchas mujeres que puedan leerlo y quizá pues sentirse identificadas, e incluso para hombres y demás que puedan pues ponerse tampoco un poco en esa piel, ¿no? Y entender.
por lo que pueden estar pasando, porque muchas veces parece que las mujeres que están envueltas en ese tipo de relaciones violentas es muy fácil, ¿no? Bueno, pues si estás ahí y estás mal, pues sal. No, que no es Ya, tan sencillo, no no es es que tan un día de fácil. repente tal, Sí, sino que es un proceso y es muy complejo. sí, Así que en eso estamos también, sí, investigando con mujeres y con agresores también de violencia de género, un poco viendo pues ambas perspectivas y cómo intentar contribuir a poder darle una solución a ese problema. sí, es que tan importante eso, porque además Mm. esas personas pues al final tienen otro tipo de carencias también que no le permiten eso, a lo mejor tomar una decisión por todo lo que hemos estado hablando. Mm. Sí, Son por muchas apostar cosas, por ellas, muchos sí. factores. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, se ha pasado súper rápido. Sí, se me ha pasado volando. Muchas gracias a ti, Eva, de verdad, por permitir este espacio y hacerlo Sí, todo tan agradable. vale, muchas gracias, seguimos hablando. Muy bien, hasta Gracias, luego. Dios.